Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Pues estamos una vez más aquí con ustedes con nuestro programa Sabiduría Empresarial con Reobot. Bueno, pues aquí saludándolo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien allá en casita, en su carro, en su trabajo, ¿verdad? Pues estamos una vez más aquí con ustedes con nuestro programa Sabiduría Empresarial. Pues hoy tenemos un tema, un temita bien bonito, se llama estrategia. Estrategia se llama nuestro tema de hoy. Y pues vamos a ir aprendiendo como siempre. La verdad, todo esto que estamos haciendo es para ir aprendiendo algo, ¿verdad? Ir aprendiendo de Dios, cómo es que Dios estratégicamente eh, hizo que mucha gente prosperara, fíjate, prosperara, pero también que conquistaran reinos. Bueno, en Hebreos podemos ver los héroes de la fe, de cómo dice que ellos alcanzaron reinos, conquistaron, bueno, muchas cosas. Entonces, nuestro tema estrategia. Estrategia. Bueno, aquí tengo un pequeño resumen, ¿verdad? Un pequeño concepto de estrategia. Estrategia, hablando de estrategia empresarial, recuérdese que todo esto va apuntado a pequeños negocios, empresa, ¿verdad? Estrategia empresarial, enfoque adaptado por, por la compañía para destacar en el mercado, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Eso es así. Estrategia de marketing. Acciones planificadas para dar a conocer una marca y conectar con los clientes, ¿verdad? Ese es el marketing. Estrategia militar. Sobre esto creo que es lo que vamos a platicar. El arte de dirigir o operaciones para ganar un conflicto, una guerra, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando algo de estrategia, ¿verdad? La verdad, esto se aplica ahorita en el fútbol, en el deporte, ¿verdad? Se aplica en la guerra, se aplica en los negocios y en nuestra vida personal se puede aplicar esto de la estrategia. Pero como siempre, ¿verdad? Yo quiero verlo desde el punto bíblico. Eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una de las estrategias que Dios usó con una persona, Gedeón. Me gusta esto de Gedeón porque yo aprendo bastante de esta persona porque imagínate, bueno, cuento un poquito de la historia de Gedeón. Dice que el llamado de esta persona era una persona, primero que no se valoraba, ¿verdad? Que se autocalificaba y decía que no era apto para tales cosas, no era apto para, pues, para ir a ganar una batalla, para dirigir una nación, para dirigir un pueblo. Y Dios lo llama. Dios llama a Gedeón y le dice, pues, hombre valiente, le dice. Imagínate el llamado de Dios, ¿verdad? Y a este hombre es a quien Dios levanta para dirigir a su pueblo en aquel tiempo. Bueno, pero vamos a enfocarnos en un poquito sobre la estrategia que Dios usó en su tiempo de él. En Gedeón capítulo, en Jueces capítulo 7 versículo 2 dice, el Señor le dijo a Gedeón, trae, traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. Por eso, diles a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. Lo primero que todo lo que veo hoy el miedo. Mm, Estrategia. Vamos a ir leyéndolo despacito, ¿verdad? Espero que me alcance el tiempo. Em, Primero que Dios le dice, no sea que ustedes se crean, o sea, se van a creer ustedes que por ustedes fue que ganaron la batalla. Entonces, para que ustedes vean que no fue por ustedes, entonces, todos los miedosos que se vayan.
Fíjate que eso del miedo es un punto, tal vez, no sé cómo llamarle. Lo que pasa es que a la hora de emprender, a veces hay miedos. Más si has fracasado una vez, empiezas a tener miedos de no volver a fracasar. Pero Dios le dice a esta persona, a todos los que tengan miedo, que se vayan. Como que el que tiene miedo no está bien quedarse en el equipo, ¿verdad? Así que todos los miedosos se tienen que ir. Sigamos leyendo. Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua. Escuche lo que dice. No, vamos a seguir en el verso, ¿qué? 3. De este modo Gedeón los puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, imagínate, 22,000 se fueron en ese ratito y quedaron 10,000, o sea que eran 30,000, o sea, de 30,000 soldados se fueron a se fueron 20, ¿qué dice aquí? 22,000 y quedaron 10,000, entonces eran 32,000, ¿verdad? Y se fueron, se quedaron, imagínate cuántos miedosos se fue. Y nosotros tenemos que salir de eso de los miedosos. Entonces quedaron 10,000. Pero el Señor insistió, son muchos todavía. Imagínate cómo piensa Dios. Entonces llévalos a tomar agua y ahí yo los pondré a prueba y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Mira la prueba de Dios. Entonces Gedeón no, perdón. Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua. Y el Señor le dijo, aparta a los que beban agua en su mano, lamiéndola como perros, dice, de aquellos que se arrodillen para beber. Entonces, los que bebieron agua, llevándoselo a la mano, a la boca, y lamiéndola como perro, fueron 300, imagínate. Y todos los demás se arrodillaron para beber, o sea, los otros. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres voy a salvar a ustedes y derrotaré a los madianitas. Todos los demás pueden irse. Estrategia. La estrategia de Dios es, primero, que se vayan los miedosos. Segundo, la manera en que nosotros tomamos el agua. Es que me gusta porque, miren, pues, les pongo un ejemplo. Mm, Lo que pasa es que el agua representa la palabra. Depende de cómo tomamos la palabra, ¿verdad? Depende de cómo nosotros tomamos la palabra de Dios. Pero en este caso, ellos sacaron agua con la mano y dice que como perro se dice ahí dice ahí. Entonces, esas personas, porque, o sea, están atentos. Porque imagínate los que tomaron agua con la boca desde hasta el río. Y si y llegaba el enemigo, no se iban a dar cuenta. Los iban a matar ahí, ¿verdad? Entonces los que sacaron con la mano rápido se pararon, solo sacaron y se pararon, estaban atentos, ¿verdad? Entonces, estrategia. Entonces Dios les dice, no, con los 300 nada más. Con esos 300, una estrategia de Dios para poder derrotar a los enemigos. Entonces, vamos a ver, Gedeón mandó entonces que todos los demás regresaran a su tienda, pero antes de que se fueran, les recogió sus cántaros y sus cuernos de carnero, o sea, les quitó. Solo se quedó con los 300 hombres escogidos acampando más arriba de los madianitas que estaban en el valle. Escucha esto, en el verso 9. Aquella noche el Señor le ordenó a Gedeón, levántate y baja a atacar a los madianitas, pues los voy a entregar en tus manos. Mira, eso es lo bonito que, por eso es bien importante, ¿verdad? Un consejo, meter a Dios en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos, porque seguramente que Dios nos va a dar una estrategia de cómo emprender, de cómo desarrollar el proyecto.
Mira lo que Dios está. Entonces Dios le dice, te voy a entregar, te voy a entregar a los madianitas, pues los voy a entregar en tus manos. Pero si tienen miedo de atacar, baja antes al campamento en Purá. Tu criado escucha lo que digan. Dice, después te sentirás con más ánimo para atacarlos. O sea, los llevó al campamento del enemigo para que escucharan lo que ellos pensaban. Entonces Gedeón bajó a Pura, su criado hasta el puesto avanzados del campamento enemigo. Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas. Eran bastantes, o sea, eran muchísimos. Tenían tantos camellos como, como la arena, como la arena a la orilla del mar. O sea, así de tanta cantidad era. Imagínate la guerra, eso. Al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba a otro un sueño que había tenido. Le decía, soñé que un pan de cebada venía rondando hasta nuestro campamento y que al chocar contra una tienda lo hacía caer. Imagínate. Y su compañero le contestó, eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas y todo su campamento. Imagínate ellos hablando. Entonces, ese es para la confianza, pues, que dice la gente. Es que eso es bonito. Dan ganas de seguir platicando, pero sigamos leyendo acá. 15. Al oír cómo se habían al oír cómo se habían contado e interpretado el sueño, Gedeón adoró al Señor. Después volvió al campamento israelita y ordenó, arriba, que el Señor va a entregarnos el campamento madianita. Miren, lo primero que Dios hizo aquí, si había una desconfianza, porque así somos como hombre, desconfiamos, no estamos seguros. Algunos dicen, estoy esperando la luz verde de Dios. Dicen. Otros, estoy esperando la voluntad de Dios. Está bien, pues, la voluntad de Dios. Entonces, pero la voluntad, aquí Dios lo llevó a él para escuchar lo que los enemigos pensaban. Y es que Dios les estaba entregando la victoria a los israelitas, a Gedeón en este caso, a 300 personas les estaban dando una victoria. Y mira lo que dice. Entonces enseguida en Jueces 7:16 dice, enseguida dividió sus 300 hombres en 3 grupos y les dio cuernos de carnero a todos y unos cántaros vacíos que llevaban dentro antorchas encendidas. Y le dijo, cuando llegue yo al otro lado del campamento enemigo, fíjense en mí y hagan lo mismo que me ven a hacer. Cuando yo y los que van conmigo toquen el cuerno, toquen ustedes también alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Así pues, Gedeón y sus 100 hombres llegaron al otro lado del campamento y cuando estaban por comenzar el turno de guardia de la medianoche, entonces tocaron los cuernos del carnero y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Y los 3 grupos tocaron al mismo tiempo los cuernos del carnero y rompieron los cántaros. En la mano izquierda llevaban las antorchas encendidas y los cuernos de carnero en la derecha y gritaban, guerra por el Señor y por Gedeón.
Y como los israelitas se quedaron quietos en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita gritaban y salían huyendo, mientras los 300 israelitas seguían tocando los cuernos de carnero, el Señor hizo que los madianitas lucharan entre sí y que, salieran huyendo hasta Betsaida, camino desde Cerera y hasta la frontera de Abel, junto a Toba. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Cómo era? Ok, lo que veo es la estrategia divina de Dios. Dios dirigiendo un pueblo pequeño, no, un grupo de personas, ¿verdad? Para poder destruir un ejército. Imagínate, eran dos. Dicen que eran como la arena. ¿Y cómo es que 300 de ellos pudieron derrotar a, a nomás solo cuánta cantidad de soldados? Bueno, entonces, dice que se confundieron entre ellos y se mataron entre sí. Así Dios les dio la victoria y los demás los siguieron. Bueno, lo cierto aquí es que Dios les dio la victoria a ellos. Ok, entonces, ¿por qué hablamos esto de la estrategia? Porque veníamos leyendo ahí, ¿verdad? De cómo es que Dios les estaba dando la victoria a, a Gedeón estratégicamente de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, es bien importante la estrategia en nuestra área, ¿verdad? Usted aplíquelo donde usted está trabajando. La verdad, nosotros mencionamos sabiduría empresarial, ¿verdad? Pero aplícalo donde quiera que tú estés trabajando. No te limites. Hablando de estrategia. Entonces, estábamos leyendo esta historia de Gedeón, de cómo Dios le dio la victoria a él, ¿verdad? Porque eso sí aplica bastante en nuestro emprendimiento. Ahora, yo quiero leer un par de textos aquí de cómo debería ser una estrategia. Aquí hay uno, entre ellos Salmos 37:23, dice, pero Jehová, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. ¿Cuándo? Cuando nosotros le ponemos delante de Dios. O sea, si nosotros ponemos nuestros proyectos, seguramente que Dios nos va a dar la estrategia. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Estrategia. Recuérdense, estamos hablando de estrategia. Una de las estrategias es eso. Ok, y termino con este versículo. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que quieres debajo del cielo tiene su hora. Mira, una estrategia de cómo organizar el tiempo que nosotros invertimos en nuestra empresa, con la familia, en X cosa. Organizarnos, la verdad. Entonces, la verdad, una reflexión bien bonito. Podríamos así seguir hablando de mucho. Por ejemplo, tenemos a David. ¿Se acuerdan de David? Cómo derrotó a Goliat. Imagínate una persona, un gigante, ser derrotado por un pequeño que era David. Imagínate. Bueno, entonces yo los dejo con esa pequeña reflexión. Recuérdense, este es Rehoboth con sabiduría empresarial. Por favor, dale like, compártalo, suscríbete y comenta. Gracias por estar con nosotros y que tengan un bonito día.